En esta ocasión, nosotros les vamos a hablar sobre el modelo educativo Brújula. Mi compañero de Alexandro Cantillo y mi persona Nicole Fandiño. Somos del segundo semestre y les vamos a hablar sobre Brújula y todo lo que abarca este tema. Introducción. La educación es un derecho fundamental que deben tener todos los niños de nuestro país, consagrado con la Constitución Política 1. Mas, sin embargo, por varios factores tal como la violencia, el desplazamiento, la pobreza, entre otros, no es posible que éste llegue a todos los niños en cada espacio donde ellos se encuentren. Es por esto que aparece la descolarización, la cual conlleva que muchos niños y adolescentes no sepan leer ni escribir o si la saben no la ejercitan, trascendiendo así a escenarios no apropiados para un niño o adolescente. Buenos días, mi nombre es Nicole Fandiño y yo les vengo a hablar sobre mi tema que es Brújula. ¿Qué es Brújula? Bueno, Brújula es un programa de nivelación educativa que promueve la construcción de competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y cultura ciudadana, dirigido a niños, niñas y jóvenes en situación de esta edad, desescolarización y que no manejan o usen el código escrito. ¿Cómo surge Brújula? Brújula surge de experiencias educativas con niños, niñas y jóvenes basadas en metodologías flexibles desarrolladas en Cali y el Valle del Cauca. Posteriormente se nutrió de actividades alfabetizadoras realizadas con adultos en diversos contextos rurales y urbanos. ¿Qué objetivo se plantea Brújula? Bueno, Brújula se plantean varios objetivos. En este caso, primero, se plantea nivelar a niños, niñas y jóvenes en esta edad, proponiendo por su permanencia se termina la formación académica con calidad y equidad. En segundo lugar, tenemos que Brújula tiene como objetivo promover el desarrollo de competencias básicas en lenguaje, matemáticas, ciencias y convivencia ciudadana. En tercer lugar, tenemos generar ambientes de aprendizajes dinámicos que favorezcan la educación integral. En cuarto lugar, tenemos establecer puentes de participación familiar en el proceso educativo de los estudiantes. Y en quinto lugar, tenemos eh, fortalecer su autoestima promoviendo la capacidad de resiliencia en función del horizonte sentido personal y grupal. ¿Qué principios sustentan a Brújula? Hay varios principios. En este caso, el primero sería donde Brújula nos dice que los educadores son personas con necesidades de desarrollo personal y creativo, que buscan un soporte para una mejor calidad de vida. En segundo lugar, nos dice que el aprendizaje construido a partir de conceptos, prácticas y diálogo entre los educadores para la elaboración de nuevos paradigmas y quehaceres pedagógicos. En tercer lugar, Brújula nos dice que el ser humano edifica su identidad, la crea y crea una historia en su entorno cultural, familiar y social. En cuarto lugar tenemos la creación de ambientes de aprendizaje, teniendo en cuenta que los contextos reales son los soportes que brindan a niños, niñas y jóvenes la posibilidad de enfrentar los desafíos que implican los procesos educativos en edad tardía. Hay otro principio que nos dice que es la construcción del conocimiento a partir de saberes previos que se traducen en aprendizajes significativos desde la experiencia directa, el contexto social, familiar y emocional de los niños y de los jóvenes. Otro punto sería también el desarrollo de competencias comunicativas, matemáticas y científicas, al igual que las competencias ciudadanas desde la promoción de múltiples lecturas son el soporte para la estructuración del pensamiento, el razonamiento y la redescripción del conocimiento social orientado hacia la formación integral del ser. En otro punto nos dice que el fortalecimiento de la inteligencia emocional y la capacidad de resiliencia en el niño, la niña, el joven y en su familia, ofrece un horizonte de sentido real y conciso.
Y por último, Brújula nos habla y nos dice que es el aprendizaje de habilidades sociales y herramientas para la resolución adecuada de conflictos. Esta favorece la convivencia pacífica y saludable, tanto en el salón de clases como en otros contextos sociales, y conlleva a una ciudadana proactiva y responsable. ¿Cuáles son los pilares del programa? Los pilares del programa Brújula son los siguientes. En primer lugar, tenemos la construcción del conocimiento a partir de aprendizajes significativos desde la experiencia, el contexto social, laboral y emocional de los jóvenes. Y otro pilar sería el fortalecimiento de la inteligencia emocional y la capacidad de resiliencia en el niño y el joven y también en sus familias. Yo les quiero venir a hablar sobre la malla de aprendizaje de lenguaje, es decir, sus DBA y estándares básicos de competencia. La malla de aprendizaje de los DBA para lenguaje, lengua castellana, introduce la perspectiva de la construcción del código escrito a partir de 4 habilidades. La primera, que son la conciencia fonológica, el conocimiento del alfabeto, la aplicación del vocabulario y por última, el reconocimiento de textos. El horizonte de brújula facilita el proceso de lecturas y escritura a través del proyecto Un viaje mágico para Colombia, en el que se le da la importancia a lo cultural y a lo medioambiental, creado de esta forma contextos ambientales y ambientes didácticos para un aprendizaje significativo y con todo sentido. A continuación se ve una tabla, el cual son los estándares básicos de competencia del lenguaje y los temas claves. En la primera casilla tenemos lo de producción textual, en la segunda la comprensión e interpretación, en la tercera la literatura, en la cuarta medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y en la quinta ética de la comunicación. Es decir, en el proceso de ejecución de Horizonte con Brújula, las maestras y los maestros tienen la tarea de conocer la realidad social, cultural y familiar de los estudiantes. Esto les permite promover y sustentar ambientes de aprendizaje ajustados a su realidad para promover el desarrollo de competencias. También eh, la secuencia y actividades planteadas en el desarrollo de los proyectos, pero a su vez también les permite usar elementos de lo cotidiano, desde el ámbito familiar y lo cultural, lo cual esto lo posibilita a la construcción de la identidad personal de los niños, niñas y jóvenes. En efecto, en varios aspectos de la guía se les motiva para que indaguen y construyan su historia personal, familiar y cultural, claro, sin dejar atrás la compañía de miembros de la familia. En esta diapositiva se presentan dos tablas. La primera, que son las habilidades comunicativas del grado primero, la cual está basada en dos formas, en la comprensión y en la producción. Para iniciar el proceso de construcción del código alfabético, el horizonte con brújula se privilegia de tres aspectos esenciales que configuran los contextos en los cuales se integran las actividades específicas del sistema notacional de la escritura alfabética. El primero, la oralidad, como manifestación viva y constante en la comunicación diaria de las personas. El segundo, el proyecto. El proyecto Un viaje mágico por Colombia y los 7 subproyectos, de los cuales el primero se centra en los componentes personales de identidad, pertinencia y raíces. El segundo constituye la creación y la construcción conjunta entre maestros, maestras y estudiantes de ambientes de aprendizaje. Y los 5 subproyectos restantes entregan los tópicos y temas claves del lenguaje, ciencia, matemática y de STEAM. El tercero, el universo textual, que circula los entornos reales y cotidianos en los que los niños y niñas y jóvenes de esta edad se desenvuelven a diario. En la siguiente tabla se puede apreciar las habilidades para la construcción del código escrito, que consta de 5 casillas: la conciencia fonológica, el conocimiento analfabético, aplicación del vocabulario, reconocimiento de texto y fluidez lectora. Es importante insistir que el horizonte con brújula priman las situaciones didácticas para la enseñanza de la lectura y la escritura. Entre ellas se encuentran las palabras transformadoras, propuestos
por Paulo Freire, y los métodos que quedan en manos de las maestras y maestros que deben explorarlos de acuerdo con las particularidades de los contextos y las características de los estudiantes de esta edad. La malla de aprendizaje de matemáticas, estándares básicos de competencia y los DBA. Las evidencias empíricas recogidas en los salones de horizontes con brújula revelan que más del 60% de los estudiantes posee sorprendentes conocimientos y habilidades relacionados con las matemáticas de la cotidianidad. Aspectos como el cálculo mental, el manejo del dinero y el razonamiento especial son sobresalientes en los desempeños que muestran en distintas actividades. Es por esto que se pone especial interés en las matemáticas del día a día. No obstante, se observa la ausencia para el uso y el manejo de los aspectos formales canónicos de las matemáticas, es decir, el horizonte con brújula, el enfoque de álgebra a temprana que se adopta para las áreas de matemática, se articulan con los propósitos de formación que se plantea en los estándares y en los DBA. En la siguiente tabla se puede ver tres casillas, que es el sistema numérico algebraico, los sistemas geométricos de medida y el sistema de datos y probabilidad. Estos son los estándares básicos de competencia de primero a tercer grado. En la siguiente tabla, como pueden observar, tiene los mismos tres temas de los estándares básicos, es decir, el sistema de numéricos y algebraico, sistemas geométricos y de medida y sistema de datos y probabilidad. En horizontes con brújula se privilegia de las situaciones que favorecen el pensamiento y el razonamiento algebraico a través del desarrollo de los subproyectos y de las actividades que desarrollan en la cotidianidad en acción y en las STEAM. Esto garantiza un nivel con calidad que contribuye a la permanencia y educación integral que promueven competencias socioemocionales y competencias del siglo XXI. En la malla de aprendizaje de ciencias naturales y sociales, es decir, los estándares básicos y DBA, podemos observar que el proyecto Un viaje mágico por Colombia de Horizonte con Brújula se encuentra en el marco de la metodología con proyectos y aprendizaje basado en proyectos. Desde lo cultural se resalta la tarea de reconocer, salvaguardar y proteger la idiosincrasia a partir de la oralidad, la tradición oral y la manifestación artística y culturales, reconociendo los bienes materiales e inmateriales, tanto nacionales como internacionales, declarados por la UNESCO. Durante los viajes por las regiones, los estudiantes tienen la oportunidad de analizar y reflexionar sobre los conceptos de multiculturalidad y plurietnia, racionalizándolos desde el punto de vista personal, familiar, a partir de las descripciones, tanto propias como de los compañeros, familiares, maestras y maestros. En los estándares básicos de competencia de ciencias sociales de primero a tercero podemos encontrar que en la primera casilla está me aproximo al conocimiento, el hacer. En la segunda casilla, manejo del conocimiento, el saber. Y en la tercera casilla, compromisos personales, sociales y el ser ético y moral. En la siguiente diapositiva podemos encontrar los estándares básicos de competencia de ciencias naturales de primero a tercer grado. En la primera casilla encontramos me aproximo al conocimiento, el hacer. En la segunda, el manejo de conocimientos, el saber. Y en la tercera, compromisos personales y sociales, el ser ético y moral. En los DBA de ciencias naturales, la formación en ciencias se centra en la posibilidad de los estudiantes tengan experiencias directas con el contexto que nos rodea, al tiempo que desarrollan habilidades básicas del método científico, como la observación, el planteamiento de hipótesis, la explicación, entre otros. Como
entre otros. Los subproyectos por las regiones que se estructuran en el programa brindan el contexto apropiado para que se entretengan los saberes previos, los conocimientos de sus familiares o vecinos y los que se aprenden y construyen el desarrollo de los subproyectos por las regiones. En la malla de aprendizaje de ciencias naturales podemos encontrar el DBA1, el DBA2, el DBA3 y el DBA4. El DBA está conformado por eh, el primer punto, que es usa, el segundo compara y describe, el tercero describe y predice, el DBA2 predice, clasifica, usa y selecciona, el DBA3 describe, clasifica, propone y compara y el DBA4 describe, registra, establece, describe y registra. Se puede inferir que cada DBA parte de diferente orden y diferentes puntos de vista, claro, sin dejar atrás el entorno físico y el entorno vivo. Se podría decir que, en resumen, los DBA y los estándares básicos y las mallas de aprendizaje planteadas en los DBA constituyen los referentes de calidad con los cuales se planteó la estructura curricular de Horizontes con Brújula. Los diversos aprendizajes y evidencias de aprendizaje se contextualizan a partir de la labor de las maestras y maestros en el salón de clase. De esta forma, los estudiantes en esta edad tienen la oportunidad de nivelarse con criterios claros y precisos en el enfoque del desarrollo de competencias. Materiales y recursos. Las estrategias didácticas para la enseñanza de la lectura, la escritura, las matemáticas, la geometría y las ciencias usan múltiples recursos que incluyen materiales manipulables, elaborados por los estudiantes y los maestros. También se utilizan recursos digitales que se desarrollan en el marco de la virtualización de horizontes con brújula. ¿Cuál es el perfil del estudiante de brújula? El perfil del estudiante es que tenga una situación de edad, que tenga 2 o más años de diferencia entre la edad y el grado de cursar, por decir así, 9 a 15 años, que tenga una baja autoestima, que tenga niveles bajos de motivación, que tenga secuelas de maltrato infantil, incluido el abuso sexual, que tenga ausencia de un horizonte de sentido y proyecto de vida, que tenga inadaptación al entorno escolar como núcleo microsocial y por último que tenga abandono parcial o total del parte del núcleo familiar. ¿Cuál es el perfil del docente de brújula? Tenemos que el perfil del docente tiene que ser un docente que sea sensible frente a la problemática social de los estudiantes en situación de esta edad. Tiene que ser un docente que le permita exigirse como un auténtico educador y orientador en el proceso académico vinculado a lo afectivo, lo personal, lo moral y lo cognitivo. Tiene que tener la capacidad para el control de sentimientos y emociones que le permitan orientar adecuadamente al grupo en pos de buena convivencia escolar. Tiene que tener una buena actitud proactiva y capacidad de resiliencia para enfrentar y solucionar las diversas dificultades que se presentan durante el desarrollo del programa, tanto como en los estudiantes como en los familiares, los directivos y algunos docentes de la institución. Tiene que ser un docente muy recursivo, emprendedor, entusiasta, interesado por las situaciones que enfrentan día a día los estudiantes que asisten a clase, además de desempeñarse con recursos mínimos. También tiene que ser un docente dispuesto para el cambio y promotor de las pedagogías activas. Y por último, tiene que ser un educador o un docente abierto y receptivo para analizar los beneficios y limitaciones del enfoque pedagógico y didáctico del programa, estableciendo sus propios criterios argumentados desde la práctica hasta el salón de clase. Como todo proceso educativo tiene una estructura, este no se queda atrás.
La estructura de brújula consiste en que primero tiene un marco metodológico, un marco conceptual y una praxis del docente. Es decir, en el marco metodológico podemos encontrar el marco normativo, que es el cual dice el Decreto Único de Educación de 1075 del 2015. De eso partimos a la Ley de 1098 de Infancia y Adolescencia, Ley 366. En el praxis del docente encontramos los lineamientos para la educación a la población vulnerable y para terminar serían los referentes de calidad, con los cuales contenemos los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia y las orientaciones pedagógicas. Esta herramienta educativa se basa en diferentes autores famosos. Por ejemplo, en el primero, Brújula parte de la teoría del aprendizaje significativo de parte del autor de David Ausubel. Segundo, tenemos la cognición situada por Jane Leaf. Tercero, tenemos álgebra temprana de Caroline Quiera, geometría activa de Zoltan Dice. También contamos con Psicogénesis de la lectura y la escritura de Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky. Tenemos dos últimos, que es Pedagogía Transformacional de Paulo Freire y La Enseñanza para la Comprensión de Harden, Perkins y Novak. En el marco conceptual de brújula podemos encontrar el aprendizaje significativo. ¿Cuál es el aprendizaje significativo? Este es un tipo de aprendizaje en el que el estudiante utiliza sus conocimientos previos, o sea, lo que el niño ya sabe, para poder adquirir conocimientos nuevos. Por lo tanto, se trata de un proceso en el que el estudiante, mediante una participación activa, consigue adquirir y retener conocimientos nuevos de una manera más efectiva. ¿Quién sustenta esto? Se puede decir que lo sustenta David Paul Ausubel, que fue un psicólogo y pedagogo estadounidense de gran importancia para el constructivismo, y él nos habla sobre este aprendizaje significativo. En la condición situada nos habla o se basa que es un modelo contemporáneo de condición situada que toma la forma de aprendizaje cognitivo, el cual busca desarrollar habilidades en el niño y conocimientos propios de esa profesión, así como la participación en la solución de problemas sociales o de la comunidad en la cual ellos viven. ¿Quién nos habla sobre la condición situada? Pues Jean Leif. Es una antropóloga social que teoriza el aprendizaje como una participación cambiante en una práctica cambiante en curso. El trabajo de su vida desafía las teorías convencionales del aprendizaje y de la educación. También nos hablan sobre la pedagogía transformacional en el marco conceptual. Esta se trata de desarrollar la capacidad para influir, guiar y dirigir a los miembros de un grupo, quienes siguen al líder de una forma voluntaria para lograr la consecución de sus objetivos. ¿Quién nos habla sobre la pedagogía transformacional? Pues Paulo Reilus Nieves Freire, que fue un pedagogo y filósofo brasileño de orientación marxista, destacado defensor de la pedagogía crítica, que es conocido por su influyente trabajo en la pedagogía del oprimido y que generalmente se considera uno de los textos fundamentales del movimiento de la pedagogía crítica. También tenemos la enseñanza para la comprensión, que este significa enseñar a los estudiantes de tal manera que no solo tengan información esencial sobre temas importantes, sino que también sepan cómo usar esa información, a dónde llevarla y cómo transformarla, tanto en su estudio de otros temas y disciplinas como en el mundo más allá del colegio. ¿Quién nos habla sobre la enseñanza de la comprensión? Howard Gardner, que es un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples. Para poder, para poder dar una clase con el método de brújula hay que tener en cuenta los siguientes requisitos. El primero, rutinas. Segundo, exploración. Tercero, instrucción dirigida. Cuarto, síntesis personal. Quinto, síntesis colectiva. 6, evaluación. Y por último, la autoevaluación.
En el siguiente le explicaremos cada una de ellas. La primera etapa de una clase con brújula son las rutinas, es decir, el plan del día. El personaje de la semana compartiendo responsabilidades, que consta de 5 pasos, por así decirlo. Primero, reflexión. Este es un acuerdo y normas, reafirmación de compromisos entre otros. Segundo, la conversación con los estudiantes. Aquí se va a tener en cuenta el tejer un futuro. El tercero, momento de lectura. En esta, como su nombre lo dice, el momento de lectura donde se le va a dar a regalar textos para que los estudiantes lean. El cuarto, momento científico. Aquí se tiene más en cuenta lo matemática de la vida cotidiana. Y por último, que es la revisión de las tareas puestas gracias a las actividades de matemática, lengua castellana, entre otras. A esto vamos a seguir al momento de exploración, que es la segunda etapa de la clase con brújula. En el momento de exploración, el desafío consiste en preguntas que orientan al trabajo de los estudiantes y tienen como finalidad el desarrollar el pensamiento y el razonamiento lógico, crítico y entre otros. Estos desafíos se plantean como base en las metas y desempeños de comprensión de las áreas conocidas. Los dos siguientes momentos para tener en cuenta el momento de preparar una clase con brújula son la instrucción guiada y la síntesis personal. En el primero, que es la instrucción guiada, en este momento de intervención del docente, en el cual explica, modeliza y representa sobre el tema central que ha planeado de la clase. En este momento, el docente puede proponer trabajo individual, en pareja o en grupo, para que los estudiantes reciban orientaciones, bien sea del profesor o de los monitores del grupo. El siguiente paso a tener en cuenta es la síntesis personal. En este momento en el que cada estudiante pone en juego los conocimientos que ha adquirido a partir de una actividad propuesta por el docente o el grupo. Dicha actividad debe configurarse como una praxis del tema desarrollado, aunque también puede involucrar desarrollo de habilidades y destrezas. Los siguientes dos pasos para preparar una clase en brújula son la síntesis colectiva y la evaluación. En la síntesis colectiva es el momento en el que se desarrolla el trabajo en grupo. Y es muy importante desarrollar acuerdos en función de normas y reglas para abordar las actividades en equipo. Tanto la síntesis personal como la colectiva deben finalizar con productos evidentes y tangibles. Igualmente, una actividad de síntesis puede ser las tareas extra clase. El siguiente paso para planear una clase con brújula es la evaluación. En esta, la evaluación se concibe como un continuo integral, es decir, muchas actividades desarrolladas durante el proceso pueden considerarse parte de la evaluación, siempre y cuando así se hubiera planeado. Por ejemplo, en brújula se adoptan 3 momentos de evaluación. El primero es la autoevaluación, realizada por los estudiantes, obviamente. El segundo es la coevaluación, realizada por sus compañeros. Y el tercero es la heteroevaluación, realizada por el docente a cargo. En el paso número 7 de preparar una clase en brújula, y no el menos importante, porque se dejó de último, es la autoevaluación. En esta, el estudiante se va a hacer realizar ciertas preguntas para comprobar si él de verdad pudo desarrollar una clase adecuadamente con la herramienta de brújula. Se va a realizar las siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿puedo explicar yo solo el tema del grupo en el grupo? ¿Puedo explicar con ayuda del docente el tema del grupo? Y por último, definitivamente no puedo explicar el tema al grupo. Se va a tener en cuenta su opinión para evaluarse a sí mismo.